¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta reflexión del Evangelio donde encontramos luces y respuestas para nuestra vida. Vamos a tomar este texto de Lucas capítulo 16 versículos 1 al 13. Pongámonos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguió Jesús hablando en parábolas y les dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, y un día le avisaron que el administrador le estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué hay de cierto en lo que me informan de ti? Dame cuentas de tu administración, porque vas a tener que dejar ese cargo. El administrador se puso a pensar: mi patrón me va a quitar la administración, ¿qué hago ahora? Para echar asadón no tengo fuerzas, y vivir de limosna me da vergüenza. Ya sé lo que debo hacer para que cuando me quiten la administración tenga quienes me reciban en su casa. Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón. A uno le preguntó: ¿cuánto le estás debiendo a mi patrón? Él contestó: 100 garrafas de aceite. Entonces el administrador astuto le dijo: aquí está el comprobante de tu deuda. Escribe solo 50. A otro le preguntó: ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Él le contestó: 100 fanegas de trigo. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda, rebájalas a 80. Y el patrón no pudo menos de reconocer que el administrador irresponsable en esto procedió astutamente. En realidad, continuó Jesús, los hijos del mundo son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Por eso yo les digo ahora, aprovechen esta falsa riqueza para ganar amigos, y así cuando se acabe tendrán quien los reciba en las moradas eternas. El que es digno de confianza en lo más pequeño, lo es también en lo grande, y el que es de mala fe en lo más pequeño, también es de mala fe en lo grande. Si no merecen confianza en el manejo de la falsa riqueza, nadie les va a confiar la verdadera. Y si no merecen confianza en el manejo de los bienes ajenos, nunca serán dueños de los bienes que quiere darles Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, pues despreciará a uno por querer al otro, o al menos atenderá a uno y al otro lo descuidará. Así pues, no es posible servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta Jesucristo la parábola de un hombre que malgastó los bienes de su patrón, un administrador astuto y despilfarrador que con ocasión de su mala gestión es despedido, pero que astutamente contrata con los deudores de su patrón, bajando el monto del aceite o del trigo que deben al mismo. Llama poderosamente la atención que Jesús felicite a un hombre que obra con astucia para el mal y que reconozca una verdad que es como la primera enseñanza que hoy tenemos que compartir. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Nosotros a veces, sin darnos cuenta como cristianos, pecamos por ingenuos. A veces nos manipulan los medios de comunicación, la sociedad del consumo. Nos hacen aparecer como verdad lo que es mentira, como bueno lo que en el fondo no es tan bueno. En eso pecamos de cierta ingenuidad. Y Jesús nos invita en otro texto evangélico a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Hoy no desdice de la astucia de este administrador deshonesto. Lo felicita y hace una aclaración que esa falsa riqueza, la de los bienes terrenales, le ha servido a él para hacerse de amigos donde lo puedan recibir a trabajar o habitar. Y a nosotros nos invita a que con las riquezas del cielo podamos ganar la salvación del alma. Jesús pues no desconoce que la astucia es propia de los seres humanos, pero que estamos llamados como hombres de fe, como cristianos, a ser más inteligentes, a tener esa inteligencia del corazón, esa inteligencia espiritual para nosotros conducir a otras personas por el camino del bien. Coloco un ejemplo claro.
A veces una madre le dice a un sacerdote, a uno como pastor de almas: Padre, ¿cómo educar en la fe a un hijo adolescente? ¿Cómo hablarle de Dios? Y yo le digo, a Dios se propone, no se impone. Obra con una astucia espiritual, con una inteligencia espiritual. Tú tienes que meterte con las de tu hijo adolescente para salirte con las tuyas como mamá. Aprende a conocer el mundo de tu hijo, a saber entender sus necesidades, su ambiente, sus gustos, sus apetencias, y desde ahí le empezarás a hablar a Dios. Mira a Jesucristo, si sirve de una realidad pastoril y coloca ejemplos, parábolas del buen pastor. Se sirve de la realidad de los pescadores y habla de la pesca abundante. Se sirve de la realidad de agricultores que había en su tiempo y habla también de la buena semilla sembrada en camino pedregoso, al borde del camino o en tierra fecunda. Jesús se sirve de ejemplos cotidianos y tiene inteligencia, astucia espiritual para presentar las grandes verdades y el hermoso mensaje del reino de los cielos. Primera gran enseñanza: no despreciemos la astucia. La tienen los hombres para sus negocios, tengámosla nosotros para el negocio más importante: ofrecerle al mundo, a Dios, el mensaje de salvación para sus almas, para sus vidas. Una segunda enseñanza que podemos sacar de este evangelio es que si no somos fieles en lo pequeño, no seremos fieles en lo grande. Cuando uno quiere conocer a una persona, cuando uno quiere descubrir su honestidad, su rectitud, su bondad, uno de alguna manera tiene que permitir que hayan pruebas en lo pequeño, recados, razones, tareas sencillas, simples, y descubrir que si en eso somos fieles, si en eso obramos rectamente, probablemente nos darán encargos mayores, responsabilidades más grandes, porque estamos mostrando finura. Yo recuerdo trabajando en la cárcel, aquí en la ciudad de Medellín, como los muchachos de los combos, muchachos bandidos decían: uno a un joven le prueba su finura a partir de recados o mandados y se da cuenta si puede pertenecer a un combo. Si eso se hace para el mal, aprendamos a probar finura de las personas en los pequeños detalles. Pero nosotros también, digámosle al Señor: tú me encargas sencillas y simples tareas, que yo te sea fiel. Yo no puedo esperar un gran encargo, una gran responsabilidad, si primero no he mostrado fidelidad, lealtad, honestidad, finura en los pequeños encargos. Pienso en el Papa Francisco y se me ocurre en mi corazón reflexionar que este gran encargo de ser el representante de Cristo en la iglesia no se dio porque sí. Desde sacerdote, desde obispo, desde cardenal, mostraba esa vida sencilla, evangélica, austera, y de alguna manera mostraba finura en los pequeños detalles. Por eso se le hizo este gran encargo, ser el pontífice, el vicario de Cristo en el mundo. Hoy pidamos esa gracia. Señor, quiero grandes tareas, grandes responsabilidades en mi vida, que aprenda a ser fiel en los pequeños detalles de cada día. Apliquemos eso a la vida afectiva. Uno no cuida la fidelidad en el amor, en los pequeños detalles, las miradas, las conversaciones con una tercera persona. Probablemente vas a equivocarte en tu vida y vas a caer más fácilmente en el adulterio porque no mostraste finura, lealtad en los pequeños detalles del amor cotidiano. En una tercera y última enseñanza, encontramos una verdad suprema que nos tiene a nosotros que poner a pensar. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Jesús coloca como incompatibles el Dios del mundo, el dinero, y el Dios del cielo, su Padre. De alguna manera Jesús afirmará: o se sirve a uno y no se sirve al otro, se atiende a uno y se desatiende al otro, y muestra esa incompatibilidad y sobre todo esta verdad. Cuando hacemos del dinero un ídolo en el corazón, empezamos a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida. Cuando el dinero es el Dios de mi vida, puedo traicionar amistades, puedo corromper mi corazón,
puedo dañar las decisiones correctas que debería de tomar simplemente por esa codicia, esa avaricia del dinero. Hoy se nos invita de alguna manera a reflexionar qué lugar ocupa el dinero en tu vida, en la mía. Si necesita el dinero, ¿quién lo puede negar? Pero cuando es un Dios en tu existencia, descubre esta gran verdad que puedes traicionar principios, dañar tus relaciones con los hermanos por una herencia familiar, tirarle ventaja a un socio en una sociedad comercial, extorsionar, mentir, engañar, explotar, verbos todos que son concomitantes con el amor desbordado al dinero. Pidamos esa sabiduría. El dinero se necesita, pero hay que administrarlo de cara a Dios. Dale el segundo, el tercer lugar en tu vida, pero dale a Dios ese primer lugar. Señor, gracias por este mensaje, gracias por esta enseñanza. Ayúdame a tener astucia para los asuntos del reino de los cielos y entender que mi fidelidad, sobre todo en los temas económicos y financieros, se manifiesta en los pequeños detalles, y solo al final de la vida descubriremos si fuimos fieles en las grandes tareas que Dios nos propuso. El Señor te bendiga. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre, me pongo en tus manos. Con los deudores de su patrón, bajando el monto del aceite o del trigo que deben al mismo. Llama poderosamente la atención que Jesús felicite a un hombre que obra con astucia para el mal y que reconozca una verdad que es como la primera enseñanza que hoy tenemos que compartir. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Nosotros a veces, sin darnos cuenta como cristianos, pecamos por ingenuos. A veces nos manipulan los medios de comunicación, la sociedad del consumo. Nos hacen aparecer como verdad lo que es mentira, como bueno lo que en el fondo no es tan bueno. En eso pecamos de cierta ingenuidad. Y Jesús nos invita en otro texto evangélico a ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Hoy no desdice de la astucia de este administrador deshonesto, lo felicita
y hace una aclaración que esa falsa riqueza, la de los bienes terrenales, le ha servido a él para hacerse de amigos donde lo puedan recibir a trabajar o habitar, y a nosotros nos invita a que con las riquezas del cielo podamos ganar la salvación del alma. Jesús pues no desconoce que la astucia es propia de los seres humanos, pero que estamos llamados como hombres de fe y como cristianos a ser más inteligentes, a tener esa inteligencia del corazón, esa inteligencia espiritual para nosotros conducir a otras personas por el camino del bien. Coloco un ejemplo claro. A veces una madre le dice a un sacerdote, a uno como pastor de almas: Padre, ¿cómo educar en la fe a un hijo adolescente? ¿Cómo hablarle de Dios? Y yo le digo, a Dios se propone, no se impone. Obra con una astucia espiritual, con una inteligencia espiritual. Tú tienes que meterte con las de tu hijo adolescente para salirte con las tuyas como mamá. Aprende a conocer el mundo de tu hijo, a saber entender sus necesidades, su ambiente, sus gustos, sus apetencias, y desde ahí le empezarás a hablar a Dios. Mira a Jesucristo, si sirve de una realidad pastoril y coloca ejemplos, parábolas del buen pastor. Se sirve de la realidad de los pescadores y habla de la pesca abundante. Se sirve de la realidad de agricultores que había en su tiempo y habla también de la buena semilla sembrada en camino pedregoso, al borde del camino o en tierra fecunda. Jesús se sirve de ejemplos cotidianos y tiene inteligencia, astucia espiritual para presentar las grandes verdades y el hermoso mensaje del reino de los cielos. Primera gran enseñanza: no despreciemos la astucia. La tienen los hombres para sus negocios, tengámosla nosotros para el negocio más importante: ofrecerle al mundo, a Dios, el mensaje de salvación para sus almas, para sus vidas. Una segunda enseñanza que podemos sacar de este evangelio es que si no somos fieles en lo pequeño, no seremos fieles en lo grande. Cuando uno quiere conocer a una persona, cuando uno quiere descubrir su honestidad, su rectitud, su bondad, uno de alguna manera tiene que permitir que hayan pruebas en lo pequeño, recados, razones, tareas sencillas, simples, y descubrir que si en eso somos fieles, si en eso obramos rectamente, probablemente nos darán encargos mayores, responsabilidades más grandes, porque estamos mostrando finura. Yo recuerdo trabajando en la cárcel, aquí en la ciudad de Medellín, como los muchachos de los combos, muchachos bandidos decían: uno a un joven le prueba su finura, a partir de recados o mandados, y se da cuenta si puede pertenecer a un combo. Si eso se hace para el mal, aprendamos a probar finura de las personas en los pequeños detalles. Pero nosotros también, digámosle al Señor: tú me encargas sencillas y simples tareas, que yo te sea fiel. Yo no puedo esperar un gran encargo, una gran responsabilidad, si primero no he mostrado fidelidad, lealtad, honestidad, finura en los pequeños encargos. Pienso en el Papa Francisco y se me ocurre en mi corazón reflexionar que este gran encargo de ser el representante de Cristo en la iglesia no se dio porque sí. Desde sacerdote, desde obispo, desde cardenal, mostraba esa vida sencilla, evangélica, austera, y de alguna manera mostraba finura en los pequeños detalles. Por eso se le hizo este gran encargo: ser el pontífice, el vicario de Cristo en el mundo. Hoy pidamos de trigo. Entonces le dijo el administrador: aquí está el comprobante de tu deuda, rebájalas a 80. Y el patrón no pudo menos de reconocer que el administrador irresponsable en esto procedió astutamente. En realidad, continuó Jesús, los hijos del mundo son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Por eso yo les digo ahora: aprovechen esta falsa riqueza para ganar amigos, y así cuando se acabe tendrán quien los reciba en las moradas eternas. El que es digno de confianza en lo más pequeño, lo es también en lo grande, y el que es de mala fe en lo más pequeño, también es de mala fe en lo grande.
Si no merecen confianza en el manejo de la falsa riqueza, nadie les va a confiar la verdadera. Y si no merecen confianza en el manejo de los bienes ajenos, nunca serán dueños de los bienes que quiere darles Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, pues despreciará a uno por querer al otro, o al menos atenderá a uno y al otro lo descuidará. Así pues, no es posible servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta a Jesucristo la parábola de un hombre que malgastó los bienes de su patrón, un administrador astuto y despilfarrador que con ocasión de su mala gestión es despedido, pero que astutamente contrata. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta reflexión del Evangelio donde encontramos luces y respuestas para nuestra vida. Vamos a tomar este texto de Lucas capítulo 16 versículos 1 al 13. Pongámonos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguió Jesús hablando en parábolas y les dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, y un día le avisaron que el administrador le estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué hay de cierto en lo que me informan de ti? Dame cuentas de tu administración, porque vas a tener que dejar ese cargo. El administrador se puso a pensar: mi patrón me va a quitar la administración, ¿qué hago ahora? Para echar asadón no tengo fuerzas, y vivir de limosna me da vergüenza. Ya sé lo que debo hacer para que cuando me quiten la administración tenga quienes me reciban en su casa. Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón. A uno le preguntó: ¿cuánto le estás debiendo a mi patrón? Él contestó: 100 garrafas de aceite. Entonces el administrador astuto le dijo: aquí está el comprobante de tu deuda. Escribe solo 50. A otro le preguntó: ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Él le contestó: 100 fanegas.